Dicen que en el corazón del Imperio Otomano hubo una noche en la que una princesa gritó tan fuerte que hasta las paredes sangraron. Durante siglos el palacio de Topkapi ocultó ese eco. Hoy, por fin lo escucharás. Era la madrugada de 1623. El palacio de Topkapi dormía bajo la luna, hasta que un grito lo partió en dos. Un grito joven, agudo, el de una princesa de 15 años, Fatma Sultán. Los eunucos de la Guardia Real corrieron por los pasillos de mármol, pero se detuvieron a mitad del camino. No sabían si abrir la puerta o huir, porque no era un ataque, no era un enemigo, era algo peor. Fatma no estaba sangrando, estaba despertando al destino que nadie se atreve a escribir. Ser hija del hombre más poderoso del mundo tenía un precio, y esa noche lo descubría. Las paredes del palacio temblaban con su voz, pero nadie respondió. El dolor de una princesa era un secreto del imperio. Un secreto que debía quedar enterrado entre seda, oro y silencio. Topkapi, el corazón del poder otomano, ocultaba más sombras que luz. Aquí cada sonrisa se aprendía, cada lágrima se castigaba. Afuera el mundo dormía. Adentro una niña entendía que su vida ya no le pertenecía. Esa noche Fatma dejó de ser hija y comenzó a ser propiedad. El lujo era la máscara, el control la verdad. ¿Alguna vez te has preguntado qué escondía el brillo del Imperio Otomano? Desde 1299 hasta 1922 su poder cruzó 3 continentes. Constantinopla, convertida en la joya del mundo islámico, latía en el corazón del palacio de Topkapi. Entre muros dorados y patios silenciosos vivían más de 800 mujeres, concubinas, sirvientas y princesas. El harén no era un paraíso, era una jaula cubierta de seda. Cada sonrisa debía ser medida, cada palabra aprobada. Y mientras los poetas cantaban la grandeza del sultán, las hijas del trono aprendían a callar. Durante el llamado sultanato de las mujeres, las madres y esposas influyeron en guerras y leyes. Pero las princesas, las verdaderas hijas del poder, pagaban el precio más alto. Sus vidas se usaban como piezas políticas. Un matrimonio por cada alianza, un cuerpo por cada tratado. Dentro de esos muros, Fatma Sultán ya no soñaba con amor ni libertad. Sabía que su futuro no dependía de ella. Los consejeros del imperio habían decidido su destino. Las puertas de Topkapi se cerraron una vez más. Y a Fatma ya le habían elegido marido, sin pedirle la voz. No fue amor, fue estrategia. ¿Puede un matrimonio nacer del miedo y la política? Fatma Sultán tenía 15 años. Su mente era brillante, hablaba 4 idiomas, leía sobre estrellas y soñaba con ver el mundo más allá del palacio. Pero el imperio tenía otros planes. Su futuro esposo ya había sido elegido. Damat Kara Mustafa Pasha, un comandante temido, 20 años mayor que ella. Un hombre hecho de hierro y disciplina, que veía en ese matrimonio la mayor promoción de su vida. Leal al trono, útil para mantener las provincias del este bajo control. Mientras él planificaba batallas, Fatma estudiaba constelaciones. Mientras él cargaba una espada, ella sostenía un libro. 2 mundos opuestos, unidos por un decreto imperial. No hubo elección, no hubo promesa, solo una orden. El enlace aseguraría alianzas, territorios, obediencia. Para la corte era una victoria. Para Fatma, una condena silenciosa. Las cortinas del harén se cerraron. Los músicos tocaron en la distancia. Y en los pasillos de mármol, la princesa entendió que su destino ya no le pertenecía. El compromiso trajo algo más que un anillo. Trajo el entrenamiento. Antes de casarse, la desmontaban. ¿Crees que una princesa nacía libre en su propio palacio? Después del compromiso, Fatma fue llevada a una sala secreta del harén, la Helin Odasi, la habitación de la novia. Allí la esperaba Gulnar Hatun, una anciana severa con rostro sin emoción. Durante 40 años había preparado a las hijas del sultán. Para rendirse, el ritual se llamaba Terbiye y Mubarek, la educación sagrada. Pero no enseñaba amor, enseñaba obediencia. Cada día, desde el amanecer hasta el mediodía, Fatma debía practicar 18 formas de reverencia, llamadas Segde y Masusa. Inclinarse, sonreír, callar. Caminar con la cabeza a 30 grados exactos. Respirar sin mostrar cansancio. También debía hablar usando solo 43 palabras permitidas. Nada de emociones, nada de preguntas. Si rompía una regla, la castigaban con silencio, ayuno o vergüenza pública. Al final de cada semana, un tribunal observaba sus progresos. Mujeres del harén, eunucos y la propia madre del sultán anotaban su docilidad, su calma, su entrega.
En esos días Fatma aprendió que en el imperio hasta el alma se podía entrenar. Y aún faltaba lo peor. El ensayo de la primera noche, aprender a obedecer, sin romperse. ¿Hasta dónde puede llegar un imperio para borrar la voluntad de una mujer? Después de semanas de reverencias y castigos, Fatma fue llevada al sótano del harén. Allí no había ventanas ni luz natural, solo una habitación construida para un propósito. El ensayo de la primera noche le llamaban Talim y Herdek. Era una réplica exacta del dormitorio nupcial, con cortinas de seda roja y un aire pesado que olía a miedo. En el centro, figuras de cera veneciana, tan realistas que parecían respirar. La instructora Leila Kalfa observaba cada movimiento. Tomaba notas en un cuaderno codificado donde medía el miedo, la docilidad, la resistencia. Si Fatma temblaba o desviaba la mirada, escribía una palabra: deficiente. Cada falla significaba otra semana de entrenamiento. Las lecciones no solo eran físicas. Fatma debía memorizar versos que glorificaban la obediencia femenina y rezar 5 veces al día por la fertilidad. Su cuerpo y su mente eran moldeados como si fueran propiedad del Estado. Cuando las puertas del sótano se cerraron, solo quedó el sonido de su respiración. Entonces llegó el aislamiento, donde el mundo se encogía a una celda, silencio afuera, reprogramación adentro. ¿Puede el silencio borrar quién eres? Después del sótano y las lecciones de obediencia, Fatma fue llevada al Kelin Koshu, el pabellón de la novia, un lugar donde nadie entraba sin permiso, ni risas ni voces, solo pasos suaves y el sonido constante del agua cayendo. Allí comenzó su cuarentena nupcial, llamada Iniba y Asirluk. Durante semanas su vida se redujo a rutinas perfectas: despertar, rezar, bañarse, obedecer. Cada comida estaba medida: miel, almendras, leche y granada. Todo pensado para preparar su cuerpo, no su alma. Los baños eran vigilados. El agua llevaba aceites con sedantes suaves que calmaban la mente y adormecían el miedo. En las paredes, tapices mostraban mujeres sonrientes y sumisas. Del techo colgaban espejos venecianos. Fatma debía mirarse mientras repetía oraciones que le enseñaban a aceptar con alegría lo que su esposo pidiera. Día tras día su reflejo cambiaba. Ya no veía a la princesa que hablaba de estrellas. Veía una sombra dócil, quieta, diseñada para servir. El 15 de marzo de 1623 los preparativos terminaron y la ceremonia comenzó. Purificación, entrega, consumación. ¿Puede una boda comenzar con miedo? El día amaneció con incienso y silencio. Fatma fue conducida al pabellón nupcial, una estructura octogonal erigida solo para ella. 3 pisos, 3 etapas del sacrificio. El primero, Tajakatú, era el piso de purificación. Allí la bañaron con aguas perfumadas y ungüentos que adormecían los sentidos. Rosa de damasco, jazmín, sándalo y algo más. Un olor dulce que hacía que todo pareciera lento, borroso, lejano. Su cuerpo limpio, su voluntad disuelta. El segundo, Teslim Kati, era el piso de entrega. La vistieron con un vestido blanco de seda. Los cierres estaban escondidos para que ella no pudiera quitárselo. Le colocaron una corona tan pesada que apenas podía mover la cabeza. Pulseras, tobilleras, adornos. Todo brillaba, pero todo pesaba. Era el símbolo de una belleza, sin libertad. Mientras tanto, en otra sala, Kara Mustafa Pasha recibía instrucciones. No sobre amor, sino sobre dominio. Le enseñaban cómo corregir el miedo de su futura esposa. Los pasos resonaron en el mármol. El aire cambió. Solo quedaba el último piso, donde nada volvería a ser igual. La conquista más íntima se llamó protocolo. ¿Puede un cuerpo pertenecerle al poder? Fatma subió el último piso del pabellón. Sifafkat, el lugar donde el silencio pesaba más que el oro. Las paredes estaban cubiertas con tapices que mostraban batallas ganadas, ciudades conquistadas, princesas encadenadas. En ese espacio la conquista militar y la matrimonial eran la misma cosa. El aire olía a incienso y miedo. Fatma temblaba. Su cuerpo obedecía, pero su mente buscaba una salida. Cuando vio entrar a Kara Mustafa Pasha, supo que la obediencia ya no era elección. Él había sido instruido para imponer respeto, ella para no resistir. 2 prisioneros del mismo imperio, cada uno atrapado en su papel. Los testigos ocultos, médicos y sirvientes, anotaron cada detalle: temblores, lágrimas, desmayos. Dicen que la princesa se desvaneció 3 veces, que su voz se rompió sin sonido, y que cuando todo terminó, su mirada estaba vacía. Los registros lo llamaron salida del alma. Una frase elegante para nombrar lo innombrable. Esa noche el imperio celebró una boda, pero en realidad presenció una destrucción. Al amanecer,
El sol tocó las cúpulas de Topkapi, y la princesa Fatma ya no estaba, se casó el cuerpo. El resto desapareció. ¿Qué queda de una mujer cuando el alma se apaga pero el cuerpo sigue respirando? Después de aquella noche, Fatma no volvió a hablar con claridad. Los médicos del palacio lo llamaron melancolía virginal. Hoy lo llamaríamos trauma. Vivía en silencio, respondía solo con gestos. Tenía ataques de pánico cuando veía a un hombre, incluso a los eunucos que habían cuidado de ella desde niña. No dormía, no comía. Su mente parecía haber quedado atrapada en aquella noche sin fin. Kara Mustafa Pasha, su esposo, se refugió en campañas militares y en el opio. A veces pasaban meses sin verse. Su matrimonio existía solo en los registros oficiales, no en el corazón. Con el tiempo, Fatma cumplió su deber imperial. Tuvo 2 hijos que sobrevivieron y fingió una vida perfecta. En los eventos de la corte sonreía, pero las sirvientas sabían la verdad. Decían que pasaba horas mirando por la ventana sin decir una palabra, esperando algo que nunca volvió. En 1652 murió de fiebre cerebral, según los archivos. Era la fecha exacta de su boda. El obituario imperial la llamó esposa ejemplar. No mencionó su dolor ni su silencio. No fue un caso aislado. Fue el sistema, la historia oficial calla. Los archivos, no. Y si el dolor de Fatma no fuera una excepción, sino una regla, los documentos encontrados en los archivos de Estambul revelan un patrón. Princesas que intentaron quitarse la vida, otras que fingieron su propia muerte para escapar. Algunas pidieron el divorcio, un acto impensable en su tiempo, y fueron borradas de los registros. Entre ellas surgieron redes secretas. Mujeres que se comunicaban con símbolos escondidos en bordados, en cartas, en miradas. Se consolaban entre sí sin palabras. Crearon un idioma silencioso. Dentro del silencio, el imperio había construido su grandeza sobre obediencia y miedo. Y en ese mismo miedo nacieron las primeras formas de resistencia. Fatma no fue la única. Fue una entre cientos. La diferencia es que siglos después su historia volvió a hablar. Porque los muros de Topkapi no pudieron callar para siempre. Los archivos contaron lo que las crónicas ocultaron, que incluso en la cumbre del poder, el control también mata. Hoy sabemos que detrás del oro había dolor, detrás del orden, sufrimiento, detrás del trono, sacrificio. Y ahora la pregunta es tuya. ¿Qué otro palacio abrirías? Escribe el nombre, la próxima llave. Puede ser la tuya.